Existe un tipo de silencio que aparece pocos días antes de ciertos giros de la vida. No es ausencia de ruido, es otra cosa. Una especie de pausa invisible en medio de la rutina, como si algo te estuviera observando desde dentro. Tal vez hayas sentido esto en los últimos días. Una inquietud difícil de explicar. Pensamientos que regresan a decisiones que evitaste. Una sensación de que algo está a punto de reorganizarse, aunque nada externo todavía haya cambiado. Esto no es coincidencia. Entre los días 13 y 14 de marzo, el cielo forma una configuración que los antiguos astrólogos llamaban una ventana de decisión silenciosa. No es el tipo de evento que aparece en titulares o en horóscopos superficiales, pero para quienes prestan atención a los ciclos, es imposible de ignorar. El 14 de marzo, la Luna cruza el grado crítico de transición mientras Mercurio entra en la zona de desaceleración que antecede su retrogradación. Esto ocurre cerca de la línea sensible entre dos casas astrológicas que hablan de identidad y dirección. Traducido a la vida real, es un momento en el que la mente comienza a percibir verdades que el ego venía postergando. Y aquí es donde casi todo el mundo comete el error. Porque cuando este tipo de portal energético se acerca, la primera reacción de la mayoría de las personas es intentar mantener todo exactamente como está. Seguir distraídos, postergar decisiones, decirse a sí mismos que lo resolverán después. Pero el cielo no trabaja con después, trabaja con ventanas, y las ventanas tienen una característica incómoda. No permanecen abiertas todo el tiempo, pero antes de hablar del error, hay una pregunta más importante. ¿Por qué algunas personas sienten este tipo de cambio antes que otras? Observa algo curioso. Algunas personas atraviesan periodos como este completamente anestesiadas. Nada cambia por dentro. No aparece ningún cuestionamiento profundo. La vida continúa en automático. Otras no logran ignorarlo. Hay un peso extraño en el pecho, una lucidez que incomoda. Una percepción casi irritante de que seguir viviendo de la misma manera empieza a parecer imposible. Si estás sintiendo esto, no es porque seas más espiritual o más evolucionado. Es algo más simple y más incómodo. Empezaste a percibir el mecanismo que sostiene personajes, decisiones postergadas y caminos que ya no tienen sentido, pero que continúan manteniéndose solo porque fueron elegidos algún día. Mercurio, cuando entra en esta zona antes de retrogradar, hace exactamente eso. Desacelera la narrativa mental que sostiene nuestra identidad, y cuando la narrativa se desacelera, ciertas verdades aparecen. Tal vez estés percibiendo que algo en tu vida se volvió demasiado rutina. Tal vez haya una decisión que sabes que necesitas tomar, pero sigues posponiendo. O tal vez exista una versión de ti mismo que ya no se sostiene, pero que todavía continúas interpretando por hábito. Aquí está el detalle que casi nadie explica sobre los portales astrológicos. No son puertas externas. Son momentos en los que el mecanismo interno de la persona se vuelve visible durante algunos días. Es como cuando baja la marea y el fondo del mar queda expuesto. Durante ese corto periodo puedes ver cosas que normalmente permanecen ocultas por el movimiento de la vida. ¿Y el error más común? Intentar que la marea vuelva a subir. Ignorar lo que apareció. Distraerte hasta que la lucidez pase. Porque sí, pasa. Mercurio continúa su ciclo. La luna cambia de fase. La rutina vuelve a tragarse todo. Y cuando eso ocurre, el portal se cierra sin hacer ruido. Por eso algunas personas miran hacia atrás meses después y dicen algo extraño. Sentí que debía haber hecho algo, pero no lo hice. No porque estuvieran esperando una señal, sino porque la señal apareció dentro de ellas y decidieron no mirarla. Ahora observa con honestidad. En los últimos días, ¿alguna percepción empezó a volverse difícil de ignorar? ¿Alguna decisión parece haber comenzado a presionar tu conciencia? ¿Alguna parte de ti empezó a notar que seguir igual requiere cada vez más esfuerzo? Si es así, entonces el portal ya comenzó a moverse dentro de ti, pero eso todavía no es la parte más importante, porque existe un error específico que hace que las personas pierdan exactamente este tipo de ventana, y es tan común que casi nadie se da cuenta de que lo está cometiendo.
En los próximos momentos vas a entender por qué, incluso cuando el cielo abre un portal, muchas personas logran cerrarlo con sus propias manos. Y la razón no tiene nada que ver con la astrología. Tiene que ver con un mecanismo psicológico silencioso que aparece precisamente en estos periodos. Un mecanismo que decide, sin avisar, quién atraviesa y quién permanece exactamente donde estaba. Hay un detalle curioso sobre los momentos de cambio en la vida. Casi nunca llegan con ruido, ninguna trompeta, ningún anuncio claro, ninguna advertencia definitiva que diga «es ahora». Lo que aparece la mayoría de las veces es solo una incomodidad creciente, una sensación sutil de desalineación, como si la realidad estuviera pidiendo un pequeño ajuste, y tú aún estuvieras intentando continuar exactamente igual. Aquí es donde empieza el error. No es un error dramático, no es una decisión catastrófica. En realidad es algo tan común que casi todo el mundo lo hace. El error es intentar entenderlo todo antes de moverte. Cuando Mercurio entra en la fase que antecede a su retrogradación, como está ocurriendo ahora, acercándose al día 14 de marzo, algo específico sucede dentro de la mente humana. El pensamiento comienza a desacelerarse. Ciertas certezas pierden fuerza. Ideas que parecían sólidas empiezan a revelar pequeñas grietas. Este fenómeno tiene una función. Mercurio gobierna la narrativa interna, la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres, hacia dónde vas y por qué sigues haciendo lo que haces. Cuando esa energía se desacelera, lo que realmente está haciendo es exponer incoherencias. Cosas que antes se justificaban automáticamente comienzan a parecer extrañas. Tal vez un trabajo que antes tenía sentido ahora empiece a sentirse demasiado pesado. Tal vez una relación que parecía estable revele un silencio incómodo. Tal vez una decisión que habías postergado comience a regresar a tu mente una y otra vez. Y aquí está la trampa. La mayoría de las personas cree que primero necesita entender completamente lo que está pasando, para después actuar. Pero los portales astrológicos rara vez funcionan así. No aparecen para ser analizados con comodidad, aparecen para revelar dónde la vida ya cambió, incluso si tú aún no lo has aceptado. Es como cuando un barco comienza a alejarse del muelle. Al principio el movimiento es casi imperceptible, el agua sigue tranquila. El paisaje todavía parece el mismo, pero quien insiste en esperar una confirmación absoluta normalmente se da cuenta demasiado tarde de que el barco ya se movió. Eso es exactamente lo que ocurre en este periodo. Entre los días 13 y 14 de marzo, el cielo crea una condición curiosa. La mente percibe antes de que la vida externa cambie. Este intervalo es raro, porque ofrece algo que no siempre tenemos: conciencia anticipada. Pero la conciencia anticipada tiene un costo. Exige que mires algo antes de que la realidad te obligue a mirarlo. Y muchas personas evitan justamente eso. Se dicen a sí mismas que van a esperar un poco más. Más claridad, más seguridad, más pruebas. Mientras tanto, el portal sigue moviéndose, no como una puerta física, sino como una alineación interna. Si respondes a la lucidez con honestidad, la vida comienza a reorganizar caminos. Surgen pequeños movimientos, aparecen conversaciones, decisiones que parecían imposibles empiezan a tomar forma. Pero si respondes con aplazamiento, ocurre algo diferente. El mecanismo antiguo se refuerza, la mente encuentra nuevas justificaciones, la rutina vuelve a ocupar todo el espacio, la percepción que parecía urgente comienza a desaparecer. Y entonces aparece esa sensación extraña que muchas personas conocen bien. Meses después, al mirar hacia atrás, se dan cuenta de que aquel momento tenía importancia. Pero en ese instante, parecían solo pensamientos pasajeros. Por eso los astrólogos antiguos trataban ciertos periodos como ventanas. No porque el universo castigara a quien no actuara, sino porque la lucidez también tiene un ciclo. Aparece, permanece disponible por un tiempo, y luego vuelve a disolverse en el movimiento de la vida. Ahora viene la pregunta que tal vez resulte incómoda. Cuando esa percepción aparece dentro de ti, ¿qué sueles hacer con ella? ¿Ignorarla hasta que pase? ¿O permitir que revele lo que ya no se sostiene? Porque el verdadero error no es sentir duda.
El error es volver a dormir después de que algo dentro de ti ya despertó. Hay un momento específico en el que la mayoría de las personas siente la verdad y de inmediato intenta suavizarla. No es algo consciente, sucede demasiado rápido. Una percepción aparece, clara, casi incómoda. Durante algunos segundos todo parece obvio. La decisión que necesita tomarse, la conversación que necesita ocurrir, el camino que ya perdió sentido. Pero poco después aparece otra voz. Una voz tranquila, racional, aparentemente sensata. Tal vez no sea exactamente así. Tal vez solo sea una fase. Mejor esperar un poco más. Y entonces el mecanismo entra en acción. Este es el verdadero guardián invisible de los ciclos que se repiten. No es el miedo directo, no es la falta de valentía. Es algo más sofisticado. La capacidad de la mente para proteger la identidad que ya construiste, incluso cuando ya comenzó a volverse demasiado estrecha para la persona en la que te estás convirtiendo. Es aquí donde el cielo actual toca exactamente ese punto. Cuando Mercurio desacelera antes de su movimiento retrógrado y la Luna atraviesa zonas sensibles del zodiaco, ocurre un fenómeno curioso dentro de la psique humana. La percepción se vuelve más rápida que la adaptación. Comprendes algo antes de estar listo para cambiar, y ese intervalo crea tensión, porque percibir exige responsabilidad. Después de que ves con claridad, seguir fingiendo que no viste comienza a requerir energía. Empieza a generar un desgaste silencioso, una sensación de esfuerzo constante para mantener funcionando la misma historia. Por eso muchas personas describen ciertos periodos de la vida con frases como «sabía que algo tenía que cambiar, pero no hice nada». Lo que rara vez perciben es que no hacer nada también fue una elección, y las elecciones silenciosas también moldean el destino. Piensa en cómo funciona un río. El agua nunca necesita decidir hacia dónde ir, solo sigue la inclinación del terreno. Si nada cambia en el relieve, el curso continúa exactamente igual. La vida humana funciona de manera parecida. Si el mecanismo interno no se cuestiona, el camino antiguo sigue conduciendo todo. Los mismos patrones, las mismas decisiones pospuestas, las mismas historias repetidas con personajes diferentes. Por eso periodos como este son raros, porque crean un instante en el que el terreno se vuelve visible. Puedes ver el relieve emocional que ha estado guiando tus decisiones. Tal vez sea la necesidad de aprobación, tal vez sea el miedo a decepcionar a alguien, tal vez sea el apego a una versión antigua de quien creías que necesitaba ser. Cuando la luz de este tipo de lucidez aparece, hace algo curioso. No obliga al cambio, solo elimina la excusa de la inconsciencia. Después de eso, seguir igual exige una decisión silenciosa. Y es aquí donde mucha gente cierra el portal sin darse cuenta. Confunden la intensidad emocional con una señal verdadera. Esperan un evento dramático, una ruptura, una crisis visible. Pero los portales más importantes rara vez son dramáticos, son discretos. El cambio comienza con una elección pequeña, casi imperceptible para quien observa desde fuera. Un límite que finalmente es reconocido, una conversación que deja de evitarse, una dirección que comienza a asumirse en silencio. Nada místico, nada teatral, solo coherencia. Y curiosamente, eso es lo que reorganiza todo lo demás. Cuando una persona alinea una decisión interna con aquello que ya sabe, la realidad externa comienza a responder de maneras que antes parecían imposibles. No porque el universo haya cambiado, sino porque el personaje antiguo dejó de dirigir la historia. Ahora solo existe una pregunta real frente a este portal. No es una pregunta sobre astrología, es una pregunta sobre honestidad. Cuando esta lucidez aparece dentro de ti, ¿permitirás que cambie algo? ¿O la convertirás en otro pensamiento que será olvidado cuando la rutina vuelva a ocuparlo todo? Porque el día 14 de marzo no decide nada por sí solo. El cielo solo ilumina el momento. Quien decide si atraviesa o si continúa repitiendo el mismo ciclo. Siempre es la persona que está mirando esa luz.
Imagina la primera luz de la mañana entrando por una ventana que estuvo cerrada toda la noche. Nada dramático ocurre, ningún estruendo. La luz simplemente entra y revela lo que ya estaba ahí. Los portales como el que se acerca el día 14 de marzo funcionan exactamente así. No crean el cambio, solo iluminan el punto exacto donde el cambio ya comenzó dentro de ti. Por eso algunas personas atraviesan periodos como este y meses después se dan cuenta de que sus vidas tomaron una dirección completamente nueva, mientras otras continúan exactamente en el mismo lugar, aún habiendo vivido bajo el mismo cielo. La diferencia rara vez está en las circunstancias externas, está en la disposición silenciosa de enfrentar aquello que la lucidez mostró, porque cuando un ciclo como este se abre, trae consigo una revelación simple y a la vez incómoda. Ciertas estructuras internas ya no logran sostener el próximo capítulo de tu vida. Tal vez sea una forma de pensar que antes funcionaba. Tal vez sea un papel que asumiste durante años. Tal vez sea una narrativa sobre quién crees que necesitas ser para seguir perteneciendo a ciertos lugares. Cuando Mercurio entra en este corredor entre desaceleración y retrogradación, toca exactamente ese territorio, la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres. Y si esa historia empezó a quedarse estrecha, el cielo hace algo curioso. No destruye la historia, crea pequeños momentos de lucidez en los que te das cuenta de que seguir interpretando al mismo personaje empezó a costar demasiado. Algunas personas responden a esa percepción con una valentía silenciosa. No hacen anuncios, no crean rupturas teatrales. Simplemente empiezan a actuar con un poco más de verdad. Un límite que antes era ignorado empieza a ser respetado. Una decisión que parecía lejana comienza a asumirse. Una dirección que parecía imposible empieza a ser considerada. Estos movimientos son casi invisibles para quien observa desde afuera. Pero internamente algo enorme sucede. El mecanismo antiguo pierde fuerza, y cuando eso ocurre, la vida responde. Puertas que parecían cerradas empiezan a moverse. Aparecen conversaciones inesperadas. El camino comienza a reorganizarse de maneras que antes parecían improbables. No por magia, sino porque la coherencia interna cambia la forma en que ocupas el mundo. Otras personas, sin embargo, hacen el movimiento contrario. Perciben la lucidez, pero rápidamente intentan volver al confort conocido. Se dicen a sí mismas que no es el momento, que necesitan esperar más estabilidad, que tal vez están exagerando. Y entonces el mecanismo antiguo retoma el control. La mente reorganiza justificaciones. La rutina vuelve a ocupar todos los espacios. La claridad que parecía urgente se disuelve lentamente. El portal se cierra de la misma manera en que se abrió, en silencio, sin castigo, sin drama, solo con la continuidad del mismo ciclo. Por eso periodos como este cargan un tipo específico de responsabilidad. No la responsabilidad de cambiarlo todo, sino la responsabilidad de no ignorar aquello que ya percibiste. Porque la verdad es simple, la travesía rara vez exige grandes gestos. La mayoría de las veces comienza con una elección pequeña y honesta que decides hacer antes de que la vida tenga que hacerla por ti. Y es precisamente eso lo que vuelve a esta ventana tan particular. No está preguntando si estás listo, solo está mostrando, durante algunos días, dónde ya no puedes seguir fingiendo que no ves. Si lo que escuchaste aquí tocó algo muy específico dentro de ti, entonces tal vez no sea coincidencia que hayas llegado hasta este momento. Algunos mensajes aparecen exactamente cuando ciertas puertas empiezan a moverse por dentro. Si esto hizo sentido para ti, quédate cerca, porque algunas ventanas pasan en silencio, pero quien aprende a reconocerlas nunca vuelve a mirar sus propios ciclos de la misma manera. Mientras preparaba este contenido, recordé una noche específica, hace algunos años. Estaba sentado en silencio, mirando por la ventana después de un día común, de esos que parecen iguales a todos los demás. Nada dramático había sucedido, ninguna gran crisis, pero había una sensación difícil de explicar, como si algo dentro de mí estuviera pidiendo atención.
En aquella época aún no entendía mucho sobre ciclos, ni sobre cómo ciertos periodos parecen iluminar partes de nuestra vida que normalmente quedan ocultas por la rutina. Pero esa noche apareció una percepción con claridad. No fue una revelación mística, fue algo más simple y más honesto. Me di cuenta de que estaba manteniendo ciertas decisiones pospuestas solo porque ya me había acostumbrado a ellas, no porque todavía tuvieran sentido. Y es curioso cómo funcionan esos momentos. No cambian el mundo de inmediato, pero cambian la forma en que empiezas a ver tu propio camino. Después de que una verdad así aparece, ignorarla empieza a exigir más esfuerzo que enfrentarla. Si llegaste hasta aquí en este video, tal vez hayas sentido algo parecido en algún momento de tu propia vida. Tal vez una pequeña lucidez haya surgido en los últimos días. Tal vez alguna pregunta esté regresando a tu mente repetidamente, o tal vez simplemente hayas notado que ciertos ciclos empiezan a pedir una nueva dirección. Si este video te encontró en el momento correcto, deja tu like, comparte tu percepción en los comentarios y suscríbete al canal para seguir acompañando estas lecturas de ciclos y momentos que a veces pasan desapercibidos. Y antes de irte, echa un vistazo a los videos que están apareciendo en tu pantalla ahora. Uno de ellos profundiza en una señal que casi nadie percibe cuando ciertos ciclos comienzan a cerrarse. El otro revela un tipo de cambio silencioso que suele ocurrir poco antes de grandes giros internos. A veces, un solo detalle percibido en el momento correcto cambia completamente la forma en que atraviesas el próximo capítulo de tu vida. Nos vemos en el próximo video.